Bueno, hace algunas semanas, específicamente el 23 de mayo pasado, conocimos la decisión de la justicia en torno al crimen cometido por Carlos Méndez González, conocido como La Bestia, un ciudadano de origen mexicano que llegó a nuestro país y está acusado de haber cometido el femicidio, lamentablemente, de su polola, María Isabel Pavés. La justicia consideró que es culpable de este delito. Estamos a esta hora con Lorena Zamora, la mamá de María Isabel Pavés, que nos acompaña amablemente para conversar sobre este caso con nosotros. Lorena, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y queremos invitarla a revisar los últimos antecedentes de este caso. ¿Por qué? Porque este ha sido un caso que ha generado mucha conmoción en nuestro país, sobre todo porque este hombre llegó a través de un engaño a Chile, ¿no es cierto?, donde ya había protagonizado un hecho similar, un femicidio en su país natal y estaba siendo perseguido, vino en calidad de prófugo de la justicia a nuestro país y acá cometió un segundo delito. Vamos a revisar el informe y a la vuelta conversamos. Yo quiero pedir un perdón a la familia y a la madre. Para mí esa declaración fue aprendida. Yo no lo perdono. Hay una preparación donde él dice muchas veces cosas que no siente. Carlos Humberto Méndez, el principal y único acusado del asesinato de María Isabel Pavés, este jueves recibirá la condena por haber ultimado a sangre fría a quien fuera su expareja, la joven chilena. Yo le hablo al juez, que creo que así como les hablé directamente a ellos y que gracias a Dios me dieron el espacio, porque bien podrían haberlo negado, me dieron el espacio para dirigirme a ellos y a pedirles que fueran duros aquí, que también siento que ellos tienen que pensar que tienen hijos. Todos los jueces que han estado en este proceso son adultos, creo que son madres y padres de familia. Aunque la búsqueda de justicia es algo que parece siempre lejano para quienes sufren la falta de un ser querido, a la hora de analizar el perfil psicológico de un asesino de este tipo, la mirada de los especialistas es solo una. Hipotéticamente estaríamos dentro de rasgos de personalidad más bien psicopático. El objetivo de un psicópata no es generar daño a las personas, sino que son sus intereses. Se sienten y perciben como que son el centro del mundo y se merecen cosas positivas por sobre los demás. Cuando dice arrepentimiento, tenemos que ver muy claramente si el caso es psicópata, ¿cierto? Ya estamos viendo que psicótico no, pero psicópata sí, aprende a decir lo que el abogado le sugiere. Di que te arrepentiste, dice que tú nunca más. Hay una preparación donde él dice muchas veces cosas que no siente. Y es justamente esa poca credibilidad que se tiene sobre su declaración lo que hace que la madre de María Isabel, Lorena Zamora, tenga una sola opinión al respecto. Para mí esa declaración fue aprendida, fue como que me aprendo esto de memoria y debo decir esto de memoria. Yo no vi sentimientos allí, yo no vi real arrepentimiento y yo como madre le digo directamente que te perdone Dios. Yo no lo perdono, él es psicópata. Yo creo que no se les puede ayudar de ninguna forma con fármacos, con psiquiatra, con psicólogo. Es imposible, es un psicópata. Entonces, él actúa de una manera que nadie se entera de cómo realmente es. Él no tiene sentimientos, él solo piensa en su persona. Y si algo no tiene que ver con su persona, con lo que él quiere, simplemente la desecha. Pero desde la mirada del psicólogo Luis Pino, ¿es posible que haya un cambio en personas con estos rasgos que apuntan a la psicopatía? Utilizan estratégicamente sus vínculos o sus relaciones interpersonales para lograr sus propósitos, deseos o intereses. Por lo tanto, pueden ser personas manipuladoras. ¿Y de qué manera ellos pueden manipular? Utilizarán estrategias como la fuerza, la adulación, sus características de personalidad que pueden estar asociados a atractivos. La empatía para ellos la utilizan como un instrumento, dado que para ellos yo voy a ser empático y te voy a entender a ti o comprender a ti en la medida que eso me genere beneficio.
Si la empatía no existe como tal, sin duda alguna, la justicia chilena debiera darle la pena máxima a un hombre que ya cometió el mismo asesinato en México y logró escapar sin ser juzgado en su país de origen. Hemos estado esperando ya 13 años, ya se cumplió 13 años de la pérdida de Itzel y para nosotros ha sido pues un calvario largo. Desde hace poco más de un año que capturaron a la bestia. Este veredicto es sumamente importante para nuestra Fiscalía, ya que es el resultado de una investigación acuciosa donde se considera justamente la perspectiva de género. La sentencia que se espera para este jueves, sin duda alguna, debería apuntar a los rasgos psicopáticos que denotan un actuar que podría repetirse y arrebatarle la vida a otra mujer inocente. Me alegraría si yo tuviese a mi hija de vuelta, po. Si mi hija cruzara la puerta de su casa y llegara al lado mío, po. Esa es justicia. Lorena, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Contigo en Directo. Sabemos que es un momento súper especial porque mañana se va a conocer la decisión de la justicia respecto de la condena que va a tener que cumplir este hombre, Carlos Méndez González, después del crimen cometido contra su hija. ¿Qué espera respecto de la pena que ha pedido la Fiscalía? Porque sabemos que también la defensa de él está pidiendo que se consideren ciertas atenuantes, ¿no? Sí, buenas tardes. La verdad es que yo veo estas imágenes y me devuelven a una realidad que todo este tiempo he intentado evadir. La verdad es que nosotros como familia, la Fiscalía junto con nuestro abogado también, estamos pidiendo la cadena perpetua calificada. A pesar de que con todos los atenuantes que tiene, el abogado defensor está pidiendo un máximo de 16 años, que para nosotros la verdad es que es irrisorio con todo lo que esto ha significado para nosotros. Sí, durante la última audiencia, ¿no es cierto?, cuando se leyó y se decretó por parte de la justicia que él era culpable del crimen de su hija, él pidió perdón en esa instancia. Él hasta ahí se había mantenido en silencio, sin embargo, utilizó su derecho a hablar y pidió perdón a la familia. Le pidió perdón en una declaración bien especial, ¿no? Se dirigió a ustedes, sabía que ustedes estaban presentes en esa instancia y por lo tanto se transformó en una instancia donde él dijo estar arrepentido. Quiero que conversemos sobre este aspecto a la vuelta de una pequeña pausa comercial, Lorena, y vamos a seguir abordando cuáles han sido las manifestaciones de él en el último tiempo, si tienen alguna relación con esa expresión de perdón que él manifestó la última vez que lo vieron en la audiencia. Vamos y volvemos de inmediato, espérennos. Conversando hasta ahora con Lorena Zamora, la mamá de María Isabel Pavés, quien espera para mañana, ¿no es cierto?, que la justicia comunique la condena que va a tener que cumplir. Estamos hablando de Carlos Méndez González, conocido en nuestro país como La Bestia, ¿no es cierto?, y también apodado de la misma manera en México, una persona que llegó como prófuga de la justicia porque ya en su país había protagonizado un femicidio y que lamentablemente acá conoce a María Isabel Pavés, sostiene una relación con ella y lamentablemente termina con su vida. Yo le preguntaba a Lorena respecto de el perdón que él pide ante el tribunal en el momento en que se conoce su culpabilidad, ¿no es cierto? Y si para usted eso es coincidente con la actitud que él demostró durante toda la investigación del caso. Lo que pasa es que a mi modo de ver, el que él hubiese declarado o hubiese dejado de guardar silencio, en cierta forma posiblemente fue tras el consejo de su abogado, también para tener atenuantes en esta causa, pero en definitiva yo no le creo, o sea, todas esas palabras sin sentimiento, sin ningún tipo de no sé, de reflexión o algo. ¿Cree que fue una estrategia? Es que a mí, totalmente.
Ahora, acá... Entonces yo personalmente no lo perdono. Sí, No. Entiendo yo que para usted además no representa ni siquiera cree en las palabras que él esgrimió ante el tribunal, ¿no es cierto? También por el nivel de violencia, ¿no? Y porque esta persona, yo me imagino, y usted me dirá si estoy en lo correcto, pero esta persona también transgrede la justicia en México e ingresa de manera ilícita a nuestro país y con un nombre falso más encima, ¿no? Entonces también ese tipo de antecedentes le juegan contra al momento de pedir perdón, ¿no? Pero ojo, porque ante eso también es un atenuante, porque si bien es cierto, es un miedo que yo siempre he tenido y en algunos momentos lo he hecho saber, es que a él también se le está dando se está tratando de hacer ver que él tiene una conducta intachable. El por qué es porque todo esto que pasó en México lamentablemente no se pudo, allá no pudo ser juzgado, por lo tanto en el juicio se dejó todo eso fuera. Claro, y o sea, no se la puede defensa incluir lo acá. pidió así también. La verdad es que no, así todo, la fiscal igual dejó súper en claro que él no podía tener o no podía demostrar una conducta intachable debido a que existía una alerta roja en México, que junto con eso la Corte Suprema había autorizado una extradición que tampoco, o dudo que la haya autorizado porque se le ocurrió autorizarla. Entonces no es tan así con su conducta intachable. Entonces, claro, una no cosa... sé, yo creo que en este caso... Lorena, yo entiendo su punto. Una cosa es que acá en Chile no se pueda considerar lo que él cometió en México, ¿no? Porque la justicia opera en base a jurisdicciones y evidentemente aquí no se puede juzgar lo que él hizo allá. Pero eso no significa que no lo haya cometido. Y aquí también está el testimonio, ¿no es cierto?, de la familia de Itzel Monroy, con quien usted ha tomado contacto y quienes han pedido que se haga justicia también por el asesinato de su hija de 19 años en el año 2009, ¿no? Así es. Lo que pasa es que allá en México lamentablemente no se pudo hacer nada porque incluso después de 6 años en que los padres y su familia como que presionaron tanto que después de 6 años recién vinieron a dar la orden de captura de este tipo. Entonces, en ese tiempo, ¿qué iban a hacer? 6 años. Y ya ni siquiera sabían dónde estaba. Y además pensemos en un hombre que lamentablemente ha desarrollado todas estas habilidades. Acá llegó con un nombre falso. Llegó con documentos falsos, se presentó con una identidad distinta en redes sociales. Entonces, 6 años de plazo para capturar a una persona que tiene todo este tipo de conocimientos pareciera ser bastante laxo, ¿no? Y lo otro, que no haya funcionado la justicia en México no significa también que los hechos no se hayan cometido. Y eso lo hemos aprendido de sobra aquí también. Así es, entonces, no sé, yo creo que el criterio que utilicen los jueces en este caso, o sea, tiene que ser un poco más amplio, porque yo no quiero que sean tan garantistas como se ha visto en tantos casos, en que finalmente se protege tanto. Claro, se protege tanto al asesino o al delincuente o esto, lo otro, y las familias que somos nosotros y que somos quienes estamos sufriendo por nuestras hijas en este caso. O sea, al final como que sufrimos más todavía con todo esto. ¿Él durante toda la investigación del juicio ha tenido un defensor penal público o ha tenido abogado particular, privado? No, él tiene defensor público. Él tiene defensor público, perfecto. ¿Y usted cree que ese defensor podría haberlo aconsejado respecto de que se mostrara arrepentido, que pidiera perdón y que ya, aunque fuera la última instancia, ¿no es cierto?, cuando se decretó por parte de la justicia que él era culpable, aunque sea en esa instancia, él pudiera dirigir algunas palabras a la familia, ¿no? No me cabe la menor duda de que él obviamente le aconsejó y yo creo que le entregó hasta un escrito y memorízatelo porque es esto lo que debes decir.
sea, si alguien me pide perdón a mí y mira para cualquier parte, o yo siento que ni siquiera lo hace arrepentido, porque en su cara, en su gesto, había cero arrepentimiento. Entonces, nada. ¿Él los miró a los ojos a ustedes cuando les pidió perdón? La verdad es que yo vine a ver su declaración cuando llegué a mi casa, a través de las pantallas de televisión, porque como declaré de las últimas ese día, obviamente uno, si no ha declarado, no puede saber nada de lo que pasa antes. Claro, hay un orden. Entonces, claro, hay un orden y no, lo vi después, pero pude haberlo visto 100.000 veces, pero para mí era como si estuviese hablando algo que ni siquiera le importaba, que ni siquiera le interesaba. Ahora, ¿cómo califican ustedes el trabajo de la Fiscalía? Porque aquí también en el informe revisábamos una declaración de la fiscal que ha estado a cargo del caso y decía que para ellos era muy importante esta condena y porque representa un caso donde se ha ejercido violencia de género, donde la Fiscalía también se ha comprometido para que se haga justicia, ¿no es cierto? Y para que se pueda sancionar al responsable de este delito tan grave como se ha planteado en nuestra legislación, como es el femicidio, ¿no? Yo personalmente, el trabajo que ha hecho la fiscal, siento que ha sido muy comprometido, muy responsable, muy profesional. Yo personalmente no me puedo quejar de cómo ha trabajado Fiscalía y su equipo. Ojalá muchos casos tuviese la fiscal que está en este caso, en el de mi hija, porque a veces da pena escuchar otros casos. Yo tengo contacto directo con otras mamás que han pasado prácticamente por lo mismo y da pena que las policías y fiscalía y todos los entes que están relacionados no hagan su trabajo. Yo acá no puedo decir lo mismo, muy por el contrario, yo siento que han sido muy profesionales, porque tienes que también tener en cuenta de que, por ejemplo, cuando yo partí con toda esta búsqueda de mi hija, al llegar a PDI, me di cuenta que era como buscar un fantasma, porque toda la información que yo tenía en el momento era toda falsa. Claro. Tanto su nombre, su dirección, todo, absolutamente todo era falso. Entonces era como buscar a una persona que ni siquiera existía. Claro, eso ha sido uno de los aspectos más impresionantes de este caso, descubrir todo lo que había detrás, ¿no es cierto? Y que a usted le dificultó aún más la búsqueda, porque ni siquiera él tenía la identidad que decía tener en las redes sociales, ni cómo lo había conocido su hija. Tenía un nombre falso. No. Claro, y bajo ese nombre es que llegó a nuestro país. Ahora, muy cortito, si usted ha podido comunicarse con los papás de Itzel en México, que es esta familia que estaba buscando justicia, también para contarle cómo va el caso acá. Sí, totalmente. De hecho, pedimos un permiso especial para que don Héctor estuviese como presente también en todo el juicio. Así es que la verdad es que nosotros ¿se ha conectado él? Sí. ¿Él ha visto? Sí. Tenemos un contacto muy estrecho. Se lo pregunto porque acá hubo una petición, ¿no es cierto?, de extradición por parte de México cuando se conoció el caso, y la justicia chilena respondió que se tiene que cumplir primero la condena acá para luego ser extraditado a ese país, así que tampoco se descarta esa posibilidad. También estaría sobre la mesa. Lorena, le queremos agradecer que haya estado con nosotros. Nos vamos a mantener muy pendientes de la decisión que se va a comunicar mañana por parte de la justicia. Le queremos entregar todo nuestro respaldo, toda la fuerza, por supuesto, porque sabemos que es un momento súper difícil, pero también el optimismo para que sea lo que usted espera y que ojalá obtenga la justicia que tanto ha esperado su familia después de esta lamentable pérdida. Así que le mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, Lorena, por estar con nosotros esta tarde aquí en Contigo en Directo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, regresamos de inmediato con más actualidad. Espérenos.